los inicios, el ser humano siempre ha intentado buscar respuesta o razones para aquellas situaciones o fenómenos en los que era complicado aplicar la lógica. Para explicar aquellas cosas que escapaban al entendimiento racional, se han creado leyendas y mitos que han perdurado durante siglos. Historias cuyos personajes son seres fantásticos o extraordinarios como dioses, héroes y monstruos. En Japón, muchas de estas historias tienen como protagonistas a los yokai, unas criaturas sobrenaturales que habitan en la frontera del mundo real e irreal. Los yokai y su origen en Japón. Un yokai es una existencia misteriosa, un fenómeno que va más allá del entendimiento humano y que solamente puede ser explicado por la existencia De una entidad sobrenatural. Esto forma parte de la tradición y cultura de Japón, especialmente arraigada en los pequeños pueblos y aldeas, donde van pasando de generación en generación. Estos monstruos navegan en este confuso límite entre la realidad y la ficción, entre la convicción y la incredulidad, entre el bien y el mal. El diccionario Kojien, uno de los más prestigiosos de Japón, recoge la siguiente definición sobre los yokai. Yokai, un fenómeno u objeto extraño que no puede ser dilucidado por el conocimiento humano. Monstruo. En otras palabras, cuando sucedía algo extraño que la mente humana no podía entender, se lo atribuían a los actos de los yokai. Quizás esto puede resultar difícil de comprender hoy en día, ya que vivimos rodeados de tecnología y tenemos acceso a cualquier tipo de información en tan solo unos segundos. Por eso, para entender el contexto del origen de los yokai, es necesario remontarse al Japón de hace algunos siglos. Imagínate en medio de la noche, en un camino poco iluminado, de un pequeño pueblo perdido en una zona rural de Japón. Estás en una época en la que la tecnología no existe y la única fuente de noticias proviene de comerciantes que llegan a ciudades lejanas y de los comentarios y rumores que se extienden por la región. Es una lluviosa noche de verano, tan silenciosa que puedes escuchar tu propia respiración. De repente, sientes un soplo de aire frío en tu nuca y algo golpea tu pierna. Pero te giras y no ves a nadie. En ese camino no hay nadie más aparte de ti. Es probable que a día de hoy existan explicaciones científicas, pero para ese momento, en el Japón rural de hace algunos cientos de años, la única manera que tenían de argumentar este tipo de sucesos era creyendo en la existencia de los yokai. Y poco a poco estas criaturas empezaron a formar parte de la vida cotidiana, de la tradición y de la cultura del país. La amplitud de los diferentes tipos de yokai hacen que su universo sea prácticamente infinito. El país nipón convive con multitud de espíritus y creencias que han hecho de su cultura milenaria una de las más ricas y fascinantes de todo el planeta. Esto, junto a la adquisición de algún mito occidental, ha llevado a la concepción de un mundo espiritual inmenso. Pero quizás si nos fijamos atentamente, habremos notado en cientos de ejemplos, en videojuegos, mangas, anime, película, con los que todos nos hemos cruzado a lo largo de nuestra vida, y es que, según parece, los japoneses no solo están orgullosos de su extensa mitología, sino que también adoran mostrarla al resto del mundo. Pero, ¿dónde habitan los yokai? ¿Y cuándo se manifiestan? El origen de los yokai tiene sus raíces en el sintoísmo y sus conceptos, incluyendo el animismo y la adoración a la naturaleza. La religión sintoísta es la más antigua de Japón, y su nombre en japonés, Shinto, significa el camino de los dioses. Se basa en la adoración de los dioses, kami, en japonés, y según sus creencias, estos se encuentran en todos lados, tanto en la naturaleza como en los seres animados e inanimados. Por esta razón, los yokai se hallan justo en la frontera entre el mundo real y divino. En ocasiones habitan en lugares de la naturaleza que son considerados sagrados, según el sintoísmo, como las montañas, bosques, ríos o lagos, ya que prefieren evitar el contacto con los humanos y vivir aislados. Pero hay otros yokai que viven en armonía con nuestro mundo y se ocultan en lugares y objetos cotidianos de Japón. Un ejemplo de esto son los Tsukumogami, un tipo de yokai que se manifiesta en objetos antiguos.
Como ya hemos mencionado antes, los yokai son unos seres que se mueven entre las fronteras. Por eso les gusta aparecer durante el crepúsculo, cuando aún no se puede distinguir el día de la noche. También les gustan los días grises, donde los rayos del sol apenas se filtran entre las nubes. Los yokai más famosos de Japón. Existen muchos tipos de yokai en Japón. Frecuentemente poseen características animales, aunque otros tienen forma humana. Algunos toman forma parte de objetos inanimados, mientras que también los hay sin ninguna forma aparente. No todos estos monstruos son igual de peligrosos. Existen yokai realmente malvados, otros que simplemente son traviesos, y algunos de ellos son benevolentes, e incluso traen la buena fortuna. La mayoría tienen habilidades espirituales o sobrenaturales que pueden utilizar tanto para hacer el bien como para hacer el mal. A continuación, te presento algunos de los yokai más famosos de Japón. Oni, los demonios japoneses. Los Oni son los yokai más fuertes, violentos y peligrosos. Su aspecto es similar al de un ogro o demonio. Su cuerpo es rojo, en ocasiones azul o verde. Tiene cuernos y colmillos y lleva un mazo de hierro. Es uno de los seres sobrenaturales más antiguos y su origen está relacionado con el budismo. En esta religión, los Oni son los que custodian las puertas del infierno y vigilan y torturan a los condenados. Estos yokai son los protagonistas del Setsubun, una festividad de Japón que se celebra a principios de febrero, el día previo al inicio de la primavera según el calendario lunar. Se cree que durante este día, los Onis visitan los hogares japoneses y para ahuyentarlos, entre otras cosas, se decoran las puertas de las casas con cabezas de pescado seco y ramas de cebo. Tengu, los guardianes de la montaña. Los Tengu viven en las profundidades de la montaña y están especialmente vinculados a ella. Su nombre significa perro celestial, aunque su aspecto poco o nada tiene que ver con estos animales. Su cara es roja, tienen una larga nariz y son corpulentos. Se desplazan por el cielo gracias a sus alas y en su mano suelen llevar un abanico de plumas. Los Tengu poseen una amplia gama de habilidades mágicas, como por ejemplo la de cambiar el clima según sus necesidades. Se mueven por la montaña con gran destreza, emitiendo ruidos, susurros, risas o sonidos de tambores que podrían aterrorizar incluso al más valiente. Es especialmente peligroso para los ancianos y los niños, ya que disfrutan secuestrando a los más indefensos. Kappa, los monstruos de los ríos. Los Kappa son uno de los yokai más conocidos de Japón. Incluso se ha llegado a creer en su verdadera existencia, ya que se han encontrado restos momificados de algunas criaturas que cumplían con las características morfológicas de este ser mitológico. Habitan en lugares de agua dulce y según la religión sintoísta, eran considerados las deidades de los ríos y los lagos. Su aspecto se asemeja al de un anfibio y en ocasiones es representado con un caparazón como el de una tortuga. Por eso, la mejor forma para vencerlos es hacer una reverencia delante de ellos. Los Kappa son tan corteses que devolverán el saludo, derramando el agua al inclinarse ante ti. Estos monstruos disfrutan espiando e increpando a mujeres, aunque tienen especial predilección por los bebés y no precisamente para jugar con ellos, sino que se trata de una de sus comidas preferidas. Tanuki, los más hábiles del disfraz. El Tanuki es un maestro del engaño y un experto en cambiar de forma. Su aspecto original es el de un mapache grande y su atributo más poderoso son sus testículos mágicos, los cuales utiliza para realizar multitud de trucos y cambios de forma. Los testículos del Tanuki pueden adaptarse a cualquier necesidad. Se convierten en armas, tambores, paraguas e incluso en piscinas o capas para esconderse de sus enemigos. También disfrutan imitando actividades del ser humano como la bebida, el juego y algunos ritos budistas. Por lo general, estas criaturas disfrutan simplemente gastando bromas, pero no deben subestimarse porque en ocasiones pueden ser peligrosos. Los Tanuki son unos yokai muy populares en Japón y hoy en día son un símbolo de buena fortuna para los negocios.
Es muy común ver figuras de tanuki con grandes testículos en las puertas de tiendas y restaurantes para atraer la buena suerte. También existe un tanuki real, el mapache japonés, que a pesar de su apariencia similar a un mapache grande, en realidad pertenecen a la familia de los cánidos. Tsukumogami, los objetos que cobran vida. Como ya sabes, el sintoísmo tiene la creencia de que tanto los seres animados como los inanimados tienen un alma. Y precisamente, los Tsukumogami son los yokai que se instalan en objetos antiguos y les otorgan el alma. Se cree que un objeto cobra vida cuando cumple 100 años y se puede convertir tanto en un espíritu cordial y que atrae la buena suerte, como en un espíritu malvado y dañino. Este último caso ocurre especialmente si el objeto ha sido maltratado, abandonado o desechado. Hay una leyenda que cuenta que durante el periodo Heian hubo una limpieza masiva en la ciudad de Kioto y mucha gente se deshizo de objetos antiguos que ya no quería. Estos objetos, al sentirse rechazados y humillados, empezaron a desfilar por las calles de la ciudad para vengarse de las personas que los habían menospreciado. Los Tsukumogami pueden convertirse en cientos de objetos y artefactos diferentes, utensilios de cocina, herramientas, instrumentos musicales, ropa, libros o muebles. La creencia de que los objetos se convierten en yokai al hacerse viejos sigue vigente aún hoy en día en Japón. Por ejemplo, en algunos lugares se hacen ofrendas a herramientas para que sus espíritus renazcan, y en otras ocasiones, algunos objetos rotos se llevan al santuario para deshacerse de ellos de manera pacífica. Además, los yokai tienen una gran influencia en una de las franquicias japonesas que más dinero ingresa a nivel mundial. Sí, estoy hablando de Pokémon. Muchos de estos personajes animados están inspirados en yokai y otras criaturas del folclore japonés. Oni, Tengu, Kappa, Tanuki y decenas de otros yokai más forman parte de la gran lista de criaturas Pokémon que existen hoy en día. Es incuestionable que los yokai han jugado un papel muy importante en la sociedad japonesa y el desarrollo cultural del país. Existen innumerables yokai, cada uno de ellos con su propia historia, que durante cientos de años se han ido traspasando de padres a hijos, de abuelos a nietos. Quizá algún día, durante una oscura y silenciosa noche del verano japonés, sientas que algo golpea tu pierna y una extraña brisa en tu nuca. Puede ser que encuentres alguna razón convincente, o tal vez se trate de un yokai. Un yokai travieso que quiere jugar contigo. Creer o no, solo depende de ti y tu corazón.